¿Qué tal, colegas? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que lo estén viendo. Voy a proyectar con ustedes una presentación en PowerPoint de un cartel para mostrar lo que hemos investigado en este primer semestre de este año, en el que encontramos cosas interesantes para el tema de la didáctica de la matemática. Voy a permitirme compartir con ustedes. Lo que tenemos es un cartel que trata de la complejidad, la prueba, la conjetura del problema de Collatz, también conocido como el problema 3n+1. Se trata de un problema planteado en 1937 por el profesor Lothar Collatz, y hay una anécdota que dice que se lo dejó de tarea a sus jóvenes un día de la semana, y hasta el día de hoy, 2021, nadie lo ha podido resolver. Y el problema es el siguiente. Si yo tengo un número natural, pues es par o es impar. Si es par, lo divido entre 2, y si es impar, hago esta operación, 3 por el número más 1, y lo que me dé lo divido entre 2. Claramente este problema genera por cada natural otro natural. Y lo que afirma la conjetura es que no importa qué número natural demos, va a existir una iteración de esa fórmula que termina en el 1, es decir, regresa al 1. Lo primero que hicieron los colegas a nivel de posgrado fue encarar el problema sin saber que era una conjetura, es decir, un problema no resuelto, y lo empezaron a trabajar como un problema primero aritmético elemental y luego aritmético más complejo como teoría de números, y luego hacia teoría modular y varias rutas, sistemas dinámicos, y en fin, usaron varios razonamientos. Lo primero pues que hicieron fue tomar números particulares. El número 1 lo evalúan, como es impar, pues es el tipo 3n+1 entre 2, sería 3 más 1, 4, entre 2 me da 2. El 2, como es par, le saco su mitad, me queda 1, y así con el 3, que me da el 5, me da el 8, como este es par, me da 4, luego me da 2, luego me da 1. Y cuando llego al 1 me detengo. Este procedimiento es fácil de comunicar. Sin embargo, como dije, es muy complejo de resolver, tanto así que al día de hoy nadie lo ha resuelto. La idea básica en la que sustentamos la propuesta es la idea de conjetura, es decir, es una forma de construir hipótesis de las cuales tienes creencia de que son válidas, pero no tienes una prueba matemática para confirmarlo. Y la idea es analizar cómo actúan los jóvenes de posgrado cuando tienen frente a sí un problema del cual no tienen una prueba. Y vimos que utilizan estrategias abductivas, deductivas a veces e inductivas otro, y combinaban las tres formas dadas por Aristóteles del razonamiento. Lo primero que hicieron fue organizar cadenas de números, como se ve aquí. El número 1 viene del 2, el 2 viene del 4, el 4 viene del 8, y el 8 viene de dos números, del 16 y del 5. Y así se formaban mapas. Enseguida fue descubrir que algunos números vienen de dos números, como el 14 que viene del 28 y viene del 9, pero otros no, como el 2 que viene solo del 4. Estos serían datos construidos, los construye el propio estudiante en su afán por entender el problema. Enseguida se empiezan a significar los datos y se le da nombre a la secuencia de números como una cadena, y se le dice que es una cadena completa cuando termina en 1, pero este fue un nombre propuesto por uno de los miembros del grupo. Se introduce el término bifurcación, se intentan construir fórmulas generales algebraicas, el paradigma algebraico aflora muy rápido, y utilizando una idea de abducción que nos comunicó Moreno en un seminario del grupo, le hicimos una variante. El modelo básicamente es que yo tengo un dato
lo califico y lo refuto. Si esto pasa la refutación, tengo una conclusión. Pero si no pasa la refutación, tengo que ver qué lo respaldo, cuál es la garantía de ese respaldo, y analizamos el problema de Collatz, que es un problema en el cual no se puede concluir. Adrede el modelo es una variante de lo propuesto por Moreno. Y utilizamos este esquema, que el joven iba a estar dando vueltas entre lo factual, lo procedimental y lo simbólico permanentemente, como en ciclos, como embobinado. Y dijimos, bueno, pareciera que todos los estudiantes siguen una ruta. Primero observan y analizan datos, luego construyen interpretaciones y luego le dan significado a los datos. Y eso se acompaña de estadios en la evolución de los procedimientos. Una etapa factual sobre hechos, en este caso era sobre números, una etapa procedimental que ya no analizaba los números, sino los procedimientos, las reglas que se seguían, y una etapa simbólica que generalizaba y permitía operar con el símbolo como que fuera un número. Eso sería, por ejemplo, la composición de las funciones. Y encontramos que había tres grandes vertientes en el razonamiento. Por un lado estaban las cadenas de números, que es una forma de construir como ríos, mapas de ríos, que todos llegan como bifurcaciones, llegan a un caudal principal, y eso es la ruta del número. Es como tomar un número y seguirlo. Esa ruta aparece muy fuerte entre los estudiantes. Tarda más en aparecer una segunda estrategia, que es esta que aparece aquí como una campana, que lo que va a medir es cuánto tardan, una especie de etapa temporal, cuánto tiempo tardan un número en llegar a su máximo y regresar hasta el 1. Es decir, ¿de qué tamaño es la cadena? Si es muy grande la cadena, si es muy pequeña. Y eso ya no trabaja sobre un número, sino trabaja sobre clases de números. Es decir, el joven pasa de números aislados a clases de números. Entonces empiezan a aparecer estrategias que van a hablar de los números pares y los impares. A los pares siempre los divide entre 2, los hace más chicos. A los impares siempre los multiplica por 3, etcétera, los hace más grandes. Después habla de clases modulares de 4 en 4 y empieza a ver qué le pasa a los patrones de paquetes de 4. Es decir, va buscando ya no la historia de un número, sino la historia de la clase. Y posteriormente aparece una última estrategia en el pensamiento de los jóvenes, que ya no es ni la primera ni la segunda, sino está más bien vinculado a hacerse la pregunta de qué le pasa a la mayoría de los números. Es decir, ya no me interesa seguir un número ni una clase, sino qué podría decir de la mayoría de los números que están entre el 0 y 10 millones. Bueno, pues todos esos tienen un máximo, o tienen una campana como la que se ve ahí, o qué le pasa a los números entre tal número y tal otro. Y empiezan a ver que esos son trayectorias que introducen figuras de tipo caótico, como los huracanes, el viento circulando, o sea, fenómenos naturales que se pueden estudiar con teoría del caos, y son tres rutas que aparecen en la historia del pensamiento humano y se reproducen sin que ellas y ellos lo conozcan en sus estrategias. Eso nos hace pensar que, y por eso era importante comunicar este cartel para nosotros, esto nos hace pensar que las líneas del pensamiento de los jóvenes hoy día puede reproducir líneas del pensamiento que estaban en la humanidad en otra época del desarrollo. Bueno, al final pongo una referencia que son notas no publicadas sobre el razonamiento abductivo, que fue el trabajo del seminario, donde participamos más de 10 colegas, y una charla que nos dio nuestra colega Carly Moreno sobre lo que era la abducción.
Esos dos los tomé como base para esta explicación. Muchas gracias, colegas. Espero sus comentarios y sus preguntas sobre todo. Hasta pronto.